Un saludo muchachos y bienvenidos a otro capítulo de Vibra Viajando. Hoy quiero llevarles un viaje muy especial a un lugar que nos demuestra otra vez que hay mucho más en Miami que lo que todos conocen. Este lugar es más que un distrito artístico, es un testimonio del poder transformador del arte. Lo que alguna vez fue un barrio marcado por la violencia y las drogas, hoy se ha convertido en uno de los epicentros culturales más vibrantes de Miami, que atrae a miles de turistas cada año. En este video exploraremos cómo el arte ha cambiado la historia de estas calles, convirtiéndolo en un símbolo de renovación y creatividad, donde cada mural cuenta una historia de esperanza y transformación. Así que muchachos, sean bienvenidos a Wynwood Art District. Wynwood, ubicado en Miami, Florida, ha experimentado una notable transformación desde sus humildes y problemáticos orígenes hasta convertirse en un renombrado distrito artístico a nivel mundial. Originalmente, esto era un área industrial con fábricas y almacenes que dominaban el paisaje urbano. Durante el siglo XX, esta zona albergaba una gran población de inmigrantes, especialmente de Puerto Rico. Tal es así que la zona era conocida como Little San Juan, con la adición después de inmigrantes nicaragüenses, hondureños y latinos en general que trabajaban en las industrias locales. Con el tiempo, Wynwood fue decayendo debido a la salida de estas industrias, lo que dejó una comunidad empobrecida y enfrentada a altos niveles de delincuencia, drogas y violencia. El punto de inflexión para Wynwood llegó en la década del 2000 gracias a la visión del empresario Tony Goldman. En 2009, Goldman adquirió varias propiedades en la zona con la intención de revitalizar el área a través del arte. Su idea fue sencilla pero poderosa: transformar los muros grises y abandonados en lienzos para artistas urbanos de todo el mundo. Así nació Wynwood Walls, un proyecto que rápidamente atrajo la atención internacional y comenzó a cambiar la percepción de la comunidad. A partir de la inauguración de Wynwood Walls, la zona experimentó un renacimiento cultural. Artistas de renombre mundial y emergentes comenzaron a crear murales en los antiguos almacenes, convirtiendo el área en un museo al aire libre. Este movimiento no solo atrajo turistas y amantes del arte, sino que también impulsó el desarrollo económico del barrio. Nuevos negocios, galerías, restaurantes, boutiques comenzaron a establecerse, lo que atrajo una población más diversa y próspera. Hoy en día, Wynwood es conocido como uno de los distritos artísticos más importantes del mundo. Su legado, como un ejemplo de revitalización urbana a través del arte, ha inspirado a otras ciudades a replicar su modelo. A pesar de su transformación, Wynwood sigue enfrentando desafíos, incluyendo la gentrificación y el equilibrio entre preservar su carácter artístico y su creciente comercialización. Sin embargo, su historia continúa siendo un testimonio del poder del arte para transformar comunidades y crear nuevos futuros. Bienvenidos muchachos, y así vamos partiendo camino hacia unos lugares bastante interesantes de la ciudad de Miami, que nos muestran que Miami es un poco más que playas y fiestas. Tiene una historia muy rica. Pues ya muchachos, como les he explicado en todos estos capítulos que hemos estado en Florida, instalamos la aplicación, que en este caso es Pay by Phone. Le pusimos los datos del carro, el método de pago y ya parquear. Ahí le pusimos 1 hora, él empieza la cuenta atrás y te avisa 15 minutos antes, o el tiempo que tú le pongas para si quieres extender el parqueo. Así que vamos a explorar Wynwood Walls. Did you pack the flashlight, the blanket, and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at.
I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how I played for you? I was crappy, but you sang along, and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent. It's 5:30 a.m. Todo este lugar está lleno de negocios, de restaurantes. Y este lugar, como muchos otros que comparten este tipo de diseños y de estructuras, han surgido todos con la idea del gobierno de recuperar zonas que han estado más bien caracterizadas por la violencia, por la delincuencia, y entonces lo que hacen es tratar de convertirlas en lugares más artísticos, más visitados, y muchas veces esta estrategia del gobierno ha surtido efecto, como es en este caso, que han llamado mucho negocio al lugar, muchas visitas, esto por supuesto, más presencia de las autoridades, y han logrado revertir las situaciones de este tipo de lugares para bien. Miren para allá, hasta los silos de los tanques de cemento están decorados. Imagínense pintar los silos de eso. Mira, parece que vamos en sentido contrario. Aunque esta es la acera de la derecha, pero bueno. Este mural aquí tenemos muchos personajes, actores de televisión. No tengo que explicarles quiénes son, seguro son bien conocidos. Parece que es un bar, se llama los Gunther originales. Miren qué amplificador, qué equipo de audio más grande, con sus ecualizadores a relieve y todo. Este aquí, que lo había visto antes también, un famoso meme que en vez de mostrar la evolución del hombre, muestra la involución. Como gran parte desgraciadamente de la sociedad, en vez de avanzar, lo que estamos haciendo es involucionar. Aquí al final que dice, miren para atrás que parece que algo hemos hecho mal. Miren qué curioso cómo todas las cosas que nos manipulan nuestros pensamientos. Por ahí vemos la tecnología como una de ellas. Me imagino que esta representa la religión. Y por aquí mirando esta obra de arte, de nuestro mundo digital, de nuestro nuevo mundo de las redes sociales, les recuerdo, muchachos, tenemos un 90% de personas que ven los videos y no están suscritos. Ayúdenme a cambiar esa estadística, vayan un momentico ahí, suscríbanse, activen la campanita, comenten, ayúdennos a crecer este proyecto para poder seguir compartiendo este tipo de aventuras con ustedes. Continuamos el recorrido. Por supuesto, ningún lugar escapa de tener su poquito de, ya saben qué, ¿no? Así que me imagino que Wynwood Walls por la noche también debe ser un lugar bastante visitado. Imagínense esto sin este solazo que está haciendo y con sus luces, debe ser bien interesante.
Miren qué gracioso. Aquí las personas vienen y ponen en la acera sus frases. Dame un chance que hasta los bandidos se enamoran también. Ya tú sabes, quien sea, dale un chance que el muchacho quiere cambiar. Por ahí vemos que están bajando equipos de audio. Estaba leyendo también que en este lugar hacen muchos conciertos. Hay varios lugares tanto al aire libre como cerrados. Ojalá en un futuro descubran una manera de ponerle olor a los videos. Si ustedes supieran el olor que hace en este lugar. Mucha comida, bebida. Por acá, un edificio enorme que están haciendo. Me pregunto si también las paredes de ese edificio van a ser decoradas al estilo del lugar. Vamos a ver dentro de un tiempo bastante corto, porque aquí las construcciones son bien rápidas. Miren qué nivel de detalle de ese retrato. Parece que te está mirando. Increíble, ¿vale? You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message by the tone? You got me wrapped around in summertime. Yeah, yeah. I need to know. Caballero, cuando vayan a brincar cerca, tengan cuidado, no dejen los chores, ¿ves? Me imagino cómo habrá seguido el que brincó por ahí. Tenemos hasta un parqueo medio abandonado. Me pregunto por qué no lo utilizan, le ponen sus taquillas de parqueo. Por ahí tenemos un print shop, una tienda donde hacen todos los servicios de impresiones. Y miren qué clase de detalle tiene la pared. Todos son periódicos antiguos. Es verdad que a este lugar le han puesto intención y pintura. Por allá, para los enamorados, tenemos un sex shop, todos los jugueticos. Por aquí vemos un pequeño bulevar donde te puedes sentar a tomarte tus tragos. El Oasis. Por aquí tenemos un stage donde hacen conciertos. Lunchtime. ¿Qué tenemos? Sushi. Sushi en el Oasis de Wynwood. Vamos a ver qué tal
están los precios y la calidad. De la nada a algo, a todo. Por aquí tenemos el menú. Dice que este lugar se define como la intersección de la cocina italiana y japonesa. Vamos a ver qué tal funciona esta intersección. Ahora nos dijo la señora que, como aquí saben que la tecnología está a la orden del día, escaneamos este código QR y por ahí mismo ordenamos y ya ellos nos traen lo que ordenamos. Muy interesante. Bueno, pues al final acabamos no comiendo sushi y quería comentarle, nos comimos como 2 bread pizza, como pizza de pan y una pasta boloñesa. Le estoy hablando que era así, chiquitico. Fueron las porciones muy pequeñas, estaban muy buenas, pero bueno, fueron 2 porciones pequeñas, 2 pancitos con la pasta boloñesa y 2 bebidas, $71. Así que este lugar es bien caro, nosotros queríamos hacerlo para, bueno, compartirles la experiencia acerca de los precios, pero bueno, por supuesto, todos los lugares turísticos, caballero, se paga por el lugar prácticamente, porque los servicios tú puedes ir a veces a un lugar que quede lo más recóndito y escondido posible y vas a comer mejor y más barato, pero bueno, al final estamos conociendo el lugar y esto forma parte de la experiencia. Ya saben, puedo ver los sueños en tus ojos. Sigan soñando, que muchas veces los sueños se convierten en realidad. Se los digo por experiencia propia. Y por aquí llegamos a Wynwood Marketplace. Esto es como un boulevard donde venden souvenirs, atracciones. Un buen lugar para sentarse a tomarse una cervecita, descansar un poco del sol. Miren qué buenos booths tenemos ahí para nuestras reuniones. Comer coco, caballero. Es una pena que tengamos esta cerca aquí porque es verdad bien llamativo. Miren a quién tenemos ahí. Nuestro querido Bob Marley. Mira, ¿a quién tenemos ahí? ¿Quién A es? nuestra querida Azúcar.
Celia Cruz. Nuestra querida Celia Cruz, un ícono de la música cubana que desgraciadamente murió en el exilio sin poder regresar a su tierra. Muchachos, pues ya de vuelta en el carro y nos vamos despidiendo de Wynwood Walls. Me encantó la experiencia por el lugar, un lugar especial para caminar, para conocer, para disfrutar del arte. Tiene muchos lugares donde puedes sentarte tanto afuera al aire libre como climatizados, donde puedes tomarte tus cervecitas, compartir con los amigos. Así nos vamos despidiendo de la aventura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima ocasión. Recuerda, vibra viajando.